Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema jugoso pero jugosísimo, que seguro a muchos de ustedes les va a encantar y a otros quizás les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí nos encanta hablar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, de nuestros actores favoritos, de esos amores que nos hacen suspirar y también de esas rupturas que nos dejan el corazón un poquito roto, aunque no sean las nuestras, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el universo del galán turco Kerem Bürsin, ese hombre que con su mirada y su sonrisa ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, aunque también son increíbles, sino de su vida amorosa, esa que siempre genera tanta expectación. En los últimos meses, quizás desde hace un tiempo, Kerem ha estado en el ojo del huracán, por así decirlo, después de su mediática ruptura con la también talentosa Hande Erçel. Todos nos quedamos un poco tristes, ¿no? Éramos muchos los que creíamos en ese amor de telenovela. Pero así es la vida, a veces las historias cambian de rumbo y los cuentos de hadas terminan. Y hoy precisamente vamos a hablar de ese nuevo capítulo en la vida sentimental de Kerem, un capítulo que parece estar escribiéndose con tinta de esperanza, ilusión y, por qué no decirlo, también un poquito de misterio. Así que acomódense, busquen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que aquí siempre tenemos los chismes más calientes y la información más jugosa de tus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo, son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Y es que si hay algo que nos encanta, es ver cómo nuestros famosos superan sus desamores y abren sus corazones a nuevas oportunidades. Todos recordamos la relación de Kerem con Hande, ¿verdad? Era una historia de amor que nació en los sets de grabación, que se hizo realidad ante nuestros ojos en la pantalla y que, como en las mejores telenovelas, traspasó la ficción para volverse una realidad. Éramos muchos los que creíamos que esa historia tenía el final feliz garantizado, que serían el príncipe y la princesa de nuestro cuento moderno, pero la vida nos demostró que no siempre las cosas salen como uno espera. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue un golpe para muchos y, por supuesto, para ellos mismos. Ambos tomaron caminos separados y durante un tiempo hubo mucha especulación sobre cómo se sentían, qué planes tenían, si habría o no reconciliación. Los rumores iban y venían, pero lo que sí era evidente era que tanto Kerem como Hande necesitaban tiempo para sanar, para reencontrarse con ellos mismos y seguir adelante. Y aunque, claro, nos seguimos preguntando qué pasó exactamente entre ellos, hoy no vamos a meternos en esos detalles. Hoy nos vamos a enfocar en el presente de Kerem, en esa nueva etapa que está viviendo y que, al parecer, está marcando un antes y un después en su vida sentimental. Porque sí, amigos, después de la tormenta siempre sale el sol, y parece que el sol ha vuelto a brillar en el corazón de este galán turco. Las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación han estado llenos de pistas, de fotografías, de comentarios que nos hacen pensar que Kerem ha vuelto a encontrar el amor. Y digo pistas porque, al igual que a nosotros, parece que a él también le gusta mantener un poco de misterio alrededor de su vida privada. Pero aquí en el canal no nos vamos a quedar con la duda, vamos a analizar todo con lupa y a compartirlo con ustedes, claro. No les voy a adelantar mucho, pero les puedo decir que el nuevo capítulo amoroso de Kerem parece ser una historia muy diferente a la anterior, una historia que nos habla de segundas oportunidades, de crecimiento personal y de la importancia de volver a creer en el amor. Y no se trata de una reconciliación con Hande, aunque muchos aún lo esperen. Se trata de una nueva persona, una mujer que, según dicen, ha logrado despertar en Kerem una nueva ilusión, una nueva forma de ver la vida y, por supuesto, una nueva forma de amar. Pero antes de entrar en detalles sobre quién es esta afortunada, vamos a recapitular un poco sobre los motivos que pudieron llevar a Kerem y Hande a tomar caminos separados. Porque, seamos sinceros, cuando una pareja que amamos rompe, nos quedamos con esa espinita de saber qué pasó, aunque sea por mero chismecito. Y aunque ellos siempre han sido muy discretos con los detalles de su vida privada, sí que podemos analizar algunas pistas y algunos factores que pudieron haber influido en su decisión. Por ejemplo, la presión mediática, el acoso de los paparazzis, el escrutinio constante de sus vidas, todos estos son factores que pueden ser muy desgastantes para cualquier pareja, más aún cuando son figuras públicas.
Además, las agendas profesionales de ambos son muy demandantes, con viajes, grabaciones, proyectos que muchas veces los obligan a estar separados. Y aunque el amor puede con todo, la distancia y el tiempo también pueden hacer mella en cualquier relación. Y es que, seamos honestos, mantener una relación en el ojo del huracán mediático no es nada fácil. A veces la presión puede ser tan fuerte que termina por desgastar los sentimientos. También es cierto que a veces las personas simplemente se dan cuenta de que quieren cosas diferentes en la vida, de que sus caminos ya no van en la misma dirección. Y esto no significa que el amor que se tuvieron haya sido falso, simplemente significa que ha llegado a su fin. Y es totalmente válido. Lo importante es que ambos puedan encontrar la felicidad en el camino que decidan tomar. Ahora bien, después de este pequeño repaso por el pasado de Kerem, vamos a centrarnos en su presente y en ese nuevo amor que ha despertado la curiosidad de todos. A ver, vamos a ser honestos, Kerem es un hombre guapísimo, talentoso, carismático y con un encanto natural que derrite a cualquiera. Así que no es ninguna sorpresa que muchas mujeres se sientan atraídas por él. Pero, ¿quién es la afortunada que ha logrado conquistar su corazón después de la mediática ruptura con Hande? Bueno, aquí la cosa se pone un poco más interesante porque no hay una confirmación oficial, ni fotografías reveladoras de la mano, al menos hasta el momento. Pero sí que hay rumores, pistas y especulaciones que apuntan hacia una persona en particular. Se trata, según los medios turcos, de una joven empresaria que no pertenece al mundo del espectáculo. Una mujer que, al parecer, ha cautivado a Kerem con su inteligencia, su personalidad y su forma de ver la vida. No es una actriz, ni una modelo, ni tampoco una influencer, como muchas podríamos haber imaginado. Se trata de una mujer que, al parecer, se mantiene al margen de los focos y de la fama, y que quizás esto sea precisamente lo que ha llamado la atención de Kerem, una persona que ya ha tenido suficiente exposición mediática en su vida personal. Dicen que se conocieron a través de amigos en común, y que la conexión entre ellos fue inmediata. Que desde el primer momento sintieron una chispa especial, una conexión profunda que los ha llevado a querer conocerse más a fondo. Se dice que Kerem está muy ilusionado con esta nueva relación, que se le ve feliz, relajado y que ha vuelto a sonreír como hacía tiempo no lo veíamos. Y bueno, no los culpo, a todos nos gusta ver a Kerem feliz, ¿no? Las pocas fotografías que han aparecido de él en los últimos tiempos, en las que se le ve disfrutando de su tiempo libre, parecen confirmar que está atravesando una buena etapa, una etapa de paz y de tranquilidad. Se le ve más relajado, más despreocupado y con esa chispa en los ojos que siempre nos ha enamorado. Y aunque la información sobre esta nueva pareja es todavía muy escasa, los rumores apuntan a que la relación va viento en popa, que se están conociendo poco a poco sin presiones y disfrutando del momento. Y es que a veces las mejores historias de amor son aquellas que nacen en la discreción, lejos del escrutinio público. Quizás este sea el caso de Kerem y su nueva pareja, una relación que se está construyendo con bases sólidas y con un gran respeto por la privacidad de ambos. Y aunque a nosotros los chismosos de corazón, nos encantaría saber más detalles, tenemos que respetar su decisión de mantener su vida privada al margen de los focos. Lo importante es que Kerem esté feliz, que se sienta amado y que haya encontrado una persona con la que compartir su vida. Y aunque es cierto que muchos todavía mantienen la esperanza de una posible reconciliación con Hande, parece que el corazón de Kerem ya tiene un nuevo dueño. Y quizás es momento de dejar atrás el pasado y de celebrar el presente, de alegrarnos por la felicidad de nuestro actor favorito y de desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Porque al final, lo más importante es que todos seamos felices, que cada uno encuentre su camino y que el amor, en sus diferentes formas, siempre sea una fuente de inspiración y de alegría. Y bueno, ahora que hemos hablado de este nuevo amor, vamos a reflexionar un poco sobre cómo las rupturas pueden ser oportunidades para crecer y para reinventarnos. Es inevitable que cuando una relación termina, sintamos un poco de tristeza, de vacío, incluso de confusión. Es normal sentirnos así, es parte del proceso de duelo que debemos atravesar. Pero lo importante es no quedarnos estancados en ese sentimiento, sino utilizarlo como una oportunidad para aprender, para crecer y para reinventarnos. Las rupturas pueden ser dolorosas, sí, pero también pueden ser una puerta a nuevas oportunidades, a nuevos comienzos. Nos permiten reflexionar sobre lo que queremos en la vida, sobre qué tipo de personas queremos tener a nuestro lado y sobre qué tipo de relación queremos construir. Y en el caso de Kerem,
parece que esta ruptura con Ande le ha servido precisamente para eso, para reconectar consigo mismo, para sanar su corazón y para abrirse a nuevas posibilidades. Y es que a veces la vida nos sorprende con giros inesperados que, aunque en un principio nos parezcan dolorosos, al final terminan llevándonos por caminos que no hubiéramos imaginado, pero que quizás eran los que realmente necesitábamos. Y aunque no podemos saber con certeza qué pasó exactamente entre Kerem y Ande, sí podemos ver que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han aprendido de la experiencia y que han encontrado la forma de ser felices. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? El pasado es pasado, no podemos cambiarlo, pero sí podemos aprender de él para construir un futuro mejor. Y Kerem parece estar aplicando esta lección a la perfección. Se le ve más maduro, más tranquilo, más seguro de sí mismo y de lo que quiere en la vida. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar. Porque al final todos merecemos ser felices, todos merecemos encontrar el amor y todos merecemos tener la oportunidad de empezar de nuevo. Y es que el amor, aunque a veces nos haga sufrir, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas del mundo, una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por nuestros sueños y a creer en la magia de la vida. Y quizás la historia de Kerem nos sirva de inspiración para no perder nunca la fe en el amor, para no cerrarnos a nuevas oportunidades y para aprender a amar de una forma más madura y más consciente. Porque al final el amor en todas sus formas es lo que le da sentido a la vida. Y hablando de amor, creo que ya es hora de que volvamos al tema principal de este vídeo, el nuevo amor de Kerem, y cómo este nuevo romance nos enseña que el corazón siempre tiene espacio para nuevas oportunidades. A pesar de que algunos rumores indican que podría ser una relación reciente y que se están tomando las cosas con calma, la realidad es que ya no es un secreto que el galán turco ha vuelto a enamorarse. Lo que sí es un misterio es la identidad de esta afortunada, ya que al parecer, ella prefiere mantenerse fuera del ojo público. Pero como siempre seguiremos investigando para traerles toda la información más reciente y certera. Mientras tanto, podemos celebrar que Kerem haya vuelto a abrir su corazón al amor y que esté viviendo una etapa de alegría y felicidad. Después de todo, no hay nada más bonito que ver a nuestros famosos favoritos encontrar la estabilidad emocional y el amor verdadero. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno está chismeando a gusto, ¿verdad? Hoy hemos hablado de Kerem Bürsin, de su ruptura con Hande Erçel, de su nuevo amor y de cómo las rupturas, aunque dolorosas, pueden ser oportunidades para crecer y para reinventarnos. Hemos analizado los rumores, las pistas y las especulaciones sobre la nueva pareja del galán turco, esa mujer misteriosa que ha logrado conquistar su corazón. Hemos reflexionado sobre la importancia de no perder la fe en el amor, de no cerrarnos a nuevas oportunidades y de aprender a amar de una forma más madura y más consciente. Y sobre todo hemos celebrado que Kerem haya encontrado la felicidad, que haya vuelto a sonreír y que esté viviendo una etapa de paz y tranquilidad. Y es que al final lo más importante es que cada uno encuentre su camino, que cada uno sea feliz y que el amor, en sus diferentes formas, siempre sea una fuente de inspiración y de alegría. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en un vídeo más, por ser parte de esta gran comunidad y por permitirme compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo y por los chismes más jugosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Y ahora me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Creen que Kerem ha encontrado el amor verdadero? ¿Les gustaría saber más detalles sobre su nueva pareja? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, este canal no sería nada sin ustedes, así que su participación es muy importante. Y ya saben, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y sigan disfrutando del contenido que les preparamos con tanto cariño. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. No se pierdan nuestro siguiente vídeo, donde seguiremos revelando los secretos más jugosos de sus celebridades favoritas. Bye, bye.